La humilde camarera habló francés con una cliente, hasta que el millonario al lado dejó una nota y un billete de avión. Sofía Hernández nunca imaginó que ese martes ordinario de octubre sería el día que dividiría su existencia en un antes y un después. A los 34 años, había trabajado durante 8 largos años como mesera en Café Luna, una pequeña cafetería ubicada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Era un lugar modesto, con apenas 12 mesas de madera gastada y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad antigua. Esa mañana, como todas las demás, Sofía llegó puntualmente a las 6:30, media hora antes de que abrieran. Mientras preparaba las mesas y verificaba que todo estuviera en orden, no podía evitar sentir el peso de la rutina que había definido sus últimos años. Había estudiado lenguas modernas en la universidad, graduándose con honores, pero las circunstancias de la vida la habían llevado por un camino diferente al que había soñado. Su padre había enfermado justo cuando ella terminó sus estudios, y los gastos médicos habían consumido los ahorros familiares. Sofía había tomado el trabajo en el café como algo temporal, solo hasta que la situación se estabilizara. Sin embargo, 8 años después, seguía allí, sirviendo café y chilaquiles, mientras sus sueños de trabajar como intérprete o traductora se desvanecían lentamente en el olvido. A las 8 en punto, Sofía giró el letrero de cerrado a abierto y comenzó su jornada. Los primeros clientes fueron los de siempre, el señor García, que pedía su café americano sin azúcar, y la señora López, fiel a su café con leche y pan dulce. Sofía los atendía con una sonrisa genuina, pero por dentro sentía que cada día era una repetición del anterior. Cerca de las 10 de la mañana, cuando el café estaba en su punto más tranquilo, 2 clientes entraron casi al mismo tiempo. El primero era un hombre elegante de aproximadamente 52 años, vestido con un traje impecable de color gris oscuro. Llevaba un maletín de piel y tenía el porte de alguien acostumbrado al éxito. Se sentó en la mesa del rincón, pidió un café expreso y comenzó a revisar unos documentos en su tablet. Momentos después, entró una mujer mayor, de unos 67 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una expresión de desconcierto en su rostro. Llevaba ropa elegante pero cómoda y una pequeña maleta con ruedas que sugería que era turista. La mujer se acercó tímidamente al mostrador, mirando el menú escrito en español con evidente confusión. Sofía se acercó con su sonrisa habitual y notó inmediatamente que la señora parecía perdida. La mujer intentó comunicarse en inglés entrecortado, pero era claro que no se sentía cómoda con el idioma. Sofía observó sus gestos, la forma en que pronunciaba ciertas palabras, y algo en su intuición le dijo que intentara en francés. «Bonjour, madame, puis-je vous aider?» le preguntó Sofía con una pronunciación impecable. Los ojos de la mujer se iluminaron inmediatamente. Su rostro se transformó por completo, pasando de la ansiedad a un alivio y alegría profundos. «Oh, mon Dieu, vous parlez français», exclamó con gratitud evidente. Durante los siguientes 15 minutos, Sofía conversó fluidamente con la señora, quien se presentó como Marguerite Dubois, una profesora jubilada de literatura francesa que estaba visitando México por primera vez. Le explicó cada platillo del menú con paciencia. Le recomendó especialidades locales que podrían gustarle, incluso le contó un poco sobre la historia del barrio donde se encontraba el café. Marguerite estaba encantada. No solo había encontrado a alguien que hablara su idioma, sino que había descubierto a una persona genuinamente amable que se tomaba el tiempo de hacerla sentir bienvenida en un país extranjero. Mientras Sofía le servía un café de olla y unos chilaquiles verdes adaptados a su gusto, ambas mujeres siguieron charlando sobre literatura, viajes y la belleza de conocer nuevas culturas. Lo que ninguna de las dos sabía era que el hombre elegante de la mesa del rincón, Ricardo Mendoza,
había estado escuchando toda la conversación. Como empresario exitoso en el sector turístico, hablaba varios idiomas y había entendido cada palabra del intercambio en francés. Lo que había presenciado no era solo una interacción profesional, sino un genuino acto de empatía humana. Cuando Marguerite terminó su desayuno y se despidió efusivamente de Sofía, Ricardo siguió observando. Vio cómo Sofía regresó a sus tareas habituales sin esperar reconocimiento especial por lo que había hecho. Para ella, simplemente había ayudado a alguien que lo necesitaba. Ricardo terminó su café, pagó discretamente su cuenta y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo en el mostrador y le pidió a Sofía una servilleta. En ella escribió algo rápidamente, la dobló y la dejó junto con una propina generosa. Cuando Sofía encontró la nota minutos después, sus manos temblaron al leer las palabras que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué habrá escrito Ricardo en esa misteriosa nota? ¿Será esta la oportunidad que Sofía ha estado esperando sin saberlo? Dale like a este video si quieres saber qué sucede después. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Nos encanta conocer a nuestra comunidad mundial. La nota reposaba sobre el mostrador como si fuera un objeto ordinario, pero Sofía presentía que su contenido era cualquier cosa menos común. Con manos ligeramente temblorosas, desdobló la servilleta y leyó las palabras escritas con una caligrafía elegante y decidida. Estimada Sofía, he sido testigo de algo extraordinario esta mañana. Su amabilidad genuina y su talento para los idiomas son cualidades excepcionales que merecen ser reconocidas. Me dedico al sector turístico internacional y creo que podríamos tener una conversación que cambiaría su perspectiva profesional. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Si está interesada en explorar nuevas oportunidades, por favor, llámeme al número que aparece abajo. Atentamente, RM. Sofía leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. ¿Era esto real? Un completo extraño le estaba ofreciendo una oportunidad laboral basándose únicamente en haber observado cómo trataba a una cliente. Su primera reacción fue de escepticismo. En los 8 años trabajando en el café, había escuchado todo tipo de propuestas extrañas y su experiencia le había enseñado a ser cautelosa. Sin embargo, algo en la forma en que el hombre había observado la situación, su discreción al retirarse y la manera profesional en que había redactado la nota, le daba un aire de legitimidad que no podía ignorar. Durante el resto de su turno, Sofía guardó la nota en el bolsillo de su delantal, sintiéndola como si fuera un talismán que pulsaba con posibilidades desconocidas. Esa tarde, después de terminar su jornada laboral, Sofía se dirigió al pequeño departamento que compartía con su madre, doña Carmen, en la colonia Roma Norte. Era un espacio modesto pero acogedor, decorado con plantas que su madre cuidaba con devoción y fotografías familiares que narraban la historia de una familia trabajadora que siempre había luchado por salir adelante. Doña Carmen, una mujer de 61 años que trabajaba como costurera desde su casa, notó inmediatamente que algo había cambiado en el semblante de su hija. Sofía había llegado con una expresión diferente, una mezcla de confusión y esperanza que no había visto en mucho tiempo. Durante la cena, Sofía le contó a su madre sobre el encuentro con la señora francesa, la conversación fluida que había mantenido y finalmente sobre la misteriosa nota que había recibido. Doña Carmen escuchó atentamente, sus años de experiencia habiéndole enseñado a leer entre líneas las situaciones de la vida. «Mija», le dijo doña Carmen con la sabiduría que solo dan los años y las luchas superadas, «toda tu vida has sido demasiado prudente, demasiado cuidadosa. Estudiaste idiomas porque tenías un don natural para ellos,
Pero cuando llegaron las dificultades, te conformaste con menos de lo que merecías. Tal vez esta sea la vida diciéndote que es hora de arriesgarte nuevamente. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta hasta altas horas, mirando el techo de su habitación y pensando en todas las veces que había imaginado una vida diferente. Recordó sus días universitarios, cuando soñaba con trabajar en embajadas, traducir para empresas internacionales o incluso viajar por el mundo como intérprete. Esos sueños se habían ido desvaneciendo gradualmente, enterrados bajo la responsabilidad, la rutina y la resignación. Al amanecer del día siguiente, Sofía tomó una decisión. Antes de irse al trabajo, marcó el número que aparecía en la nota. Su corazón latía aceleradamente mientras esperaba que alguien contestara. «Buenos días, habla Ricardo Mendoza», respondió una voz profunda y profesional. Sofía se presentó nerviosamente, explicando que era la mesera del café y que había recibido su nota. Ricardo pareció genuinamente complacido de escuchar de ella y le propuso reunirse para conversar más detalladamente sobre la oportunidad que tenía en mente. «Le propongo que nos reunamos en un lugar neutral», sugirió Ricardo con tacto profesional. «Hay un café muy agradable llamado Libro y Café en la Colonia Condesa. ¿Le parece bien el viernes por la tarde, digamos a las 5? Sofía aceptó, aunque su nerviosismo era evidente incluso a través del teléfono. Ricardo pareció percibir su ansiedad y añadió con gentileza: «Señorita Sofía, quiero que sepa que mi intención es puramente profesional. He construido mi carrera reconociendo talento cuando lo veo, y ayer presencié algo excepcional. No tenga ningún temor, solo quiero ofrecerle una oportunidad que creo que podría interesarle». Durante los siguientes 3 días, Sofía vivió en un estado de ansiedad contenida y expectativa. Continuó con su rutina habitual en el café, pero su mente estaba constantemente ocupada, imaginando qué tipo de oportunidad podría ofrecerle este misterioso empresario. ¿Sería una propuesta laboral real? ¿Estaría siendo demasiado ingenua al confiar en un extraño? La señora Marguerite regresó al café el jueves por la mañana y su alegría al ver nuevamente a Sofía fue contagiosa. Le contó sobre los lugares que había visitado en la ciudad, siempre con una sonrisa agradecida por la amabilidad que había recibido. Cuando se despidió, le dejó una pequeña tarjeta postal de París como obsequio, con una nota en francés que decía: «Para la joven más amable de México, con cariño desde Francia». Ese pequeño gesto terminó de convencer a Sofía de que había algo especial en los encuentros casuales que pueden cambiar el rumbo de una vida. El viernes por la tarde se vistió con su mejor ropa, se miró al espejo y tomó una decisión que requería todo su valor. Iba a arriesgarse una vez más a soñar. El café, Libro y Café, en la Condesa, estaba exactamente como Ricardo lo había descrito. Un lugar acogedor con estantes llenos de libros, música suave de fondo y el aroma reconfortante del café recién molido. Sofía llegó 5 minutos antes de la hora acordada, su nerviosismo evidente en la forma en que ajustaba constantemente su bolsa y revisaba su apariencia en el reflejo de las ventanas. Ricardo ya estaba esperándola en una mesa discreta cerca de la ventana. Al verla entrar, se levantó cortésmente y la saludó con una sonrisa que transmitía profesionalismo y calidez genuina. Era exactamente como lo recordaba, elegante, seguro de sí mismo, pero sin la arrogancia que Sofía había temido encontrar. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó de manera natural. Ricardo le habló sobre su empresa, Experiencias Globales, una compañía que se especializaba en turismo cultural de alto nivel para clientes internacionales que buscaban experiencias auténticas en México. Tenía oficinas en la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, y trabajaba con hoteles de lujo, pero también con pequeños negocios locales que ofrecían experiencias genuinas. Lo que vi en el café no fue solo una mesera haciendo su trabajo.
le explicó Ricardo mientras Sofía escuchaba atentamente. Vi a alguien que naturalmente comprende lo que significa la hospitalidad verdadera. Usted no solo habló francés con la señora Marguerite, la hizo sentir bienvenida, la conectó con la cultura local, le dio confianza en un país extranjero. Eso no se puede enseñar, es un talento innato. Sofía sintió una mezcla de orgullo y incredulidad. Durante años había minimizado sus habilidades, considerándolas simplemente como algo natural que cualquiera podría hacer. Nunca había pensado que su facilidad para los idiomas y su instinto para hacer sentir cómodas a las personas pudieran ser cualidades profesionales valiosas. Ricardo continuó explicándole que su empresa estaba expandiéndose y necesitaba personas que pudieran servir como enlaces culturales para clientes VIP. No estoy hablando de un trabajo tradicional de guía turístico, aclaró. Necesito a alguien que pueda anticipar las necesidades de clientes internacionales sofisticados, que pueda comunicarse fluidamente en varios idiomas y que comprenda tanto la cultura mexicana como las expectativas de visitantes extranjeros de alto nivel. La oferta que Ricardo le presentó era más generosa de lo que Sofía había imaginado en sus sueños más optimistas. El salario era 3 veces lo que ganaba en el café, incluía beneficios de salud, capacitación en protocolo internacional y la oportunidad de viajar ocasionalmente para acompañar a grupos especiales de turistas. Sin embargo, lo que más impactó a Sofía no fue el aspecto económico, sino el reconocimiento. Por primera vez en años, alguien había visto en ella potencial que ni siquiera ella misma reconocía. Ricardo le habló sobre las oportunidades de crecimiento profesional, la posibilidad de especializarse en diferentes mercados internacionales y eventualmente liderar su propio equipo. Hay un detalle adicional, añadió Ricardo con una sonrisa misteriosa. Tengo un cliente muy especial que viene la próxima semana. Es el director de una fundación cultural francesa que está interesado en establecer intercambios educativos con México. Habla poco español y necesitas a alguien que no solo traduzca, sino que realmente comprenda las sutilezas culturales de ambos países. ¿Le interesaría ser su enlace durante su visita? Sofía sintió que el mundo se expandía ante ella. La oportunidad no solo representaba un cambio económico, sino una completa transformación de su identidad profesional. Sin embargo, la magnitud del cambio también la aterrorizaba. ¿Estaba realmente preparada para dejar la seguridad de su trabajo conocido por aventurarse en un terreno completamente nuevo? Ricardo pareció percibir su conflicto interno. Sofía, puedo ver que está procesando mucha información. No necesita darme una respuesta inmediata. Tómese el fin de semana para pensarlo. Pero quiero que sepa algo. He estado en el mundo de los negocios durante 25 años y he aprendido a reconocer cuando alguien tiene ese tipo especial de inteligencia emocional que no se puede adquirir en ninguna escuela de negocios. Al final de la reunión, Ricardo le entregó un folder con información detallada sobre la empresa, la descripción del puesto y los términos de la oferta. También incluyó algo que sorprendió completamente a Sofía: un boleto de avión a París. Si acepta la posición, le explicó, su primer proyecto importante será acompañar a la señora Marguerite de regreso a París en 3 semanas. Ella quedó tan impresionada con usted que específicamente pidió que la acompañara para ayudarla a establecer un programa de intercambio entre su antigua escuela en París y una preparatoria aquí en México. Considera que usted sería la persona perfecta para facilitar esta colaboración cultural. Sofía salió del café en un estado de shock emocional. En el transcurso de 2 horas, su vida había pasado de la rutina predecible a la posibilidad de una transformación completa. Mientras caminaba por las calles de la Condesa, con el folder y el boleto de avión en sus manos,
Se sintió como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El fin de semana se convirtió en un torbellino de emociones encontradas para Sofía. El folder de Ricardo permanecía sobre la mesa de su pequeño comedor, como un recordatorio constante de la decisión que tenía que tomar. El boleto de avión a París descansaba junto a él, representando un futuro que parecía demasiado fantástico para ser real. Doña Carmen observaba a su hija con una mezcla de preocupación maternal y orgullo silencioso. Conocía a Sofía mejor que nadie y podía ver la batalla interna que se libraba entre el miedo al cambio y el deseo profundo de algo más significativo en su vida. El sábado por la mañana, madre e hija se sentaron en la pequeña terraza de su departamento, rodeadas de las plantas que doña Carmen había cultivado con tanto cariño. Mientras bebían café y observaban la ciudad despertar, Sofía finalmente verbalizó sus miedos. «Mamá, ¿qué tal si no soy lo suficientemente buena para esto? En el café conozco cada tarea, cada cliente habitual, cada procedimiento. Sé exactamente qué esperar cada día. Pero esto es completamente desconocido. ¿Qué tal si fallo?» Doña Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, manos que habían trabajado incansablemente durante décadas para mantener a flote a su familia. «Sofía, cuando tu papá se enfermó, tú dejaste tus sueños para ayudarnos. Nunca te quejaste, nunca nos hiciste sentir como una carga. Pero ahora él ya no está, yo estoy bien y tú has pagado todas las deudas que ese tiempo difícil nos dejó. Es hora de que vivas para ti». La conversación continuó durante horas, explorando no solo los aspectos prácticos de la decisión, sino también las dimensiones emocionales y psicológicas del cambio. Doña Carmen le recordó a Sofía todos los momentos en los que había demostrado capacidades extraordinarias. Las veces que había ayudado a turistas perdidos en el centro histórico, las ocasiones en que había servido como traductora informal en situaciones de emergencia médica, los cursos de idiomas que había tomado por las noches durante años, manteniendo vivas sus habilidades a pesar de no usarlas profesionalmente. El domingo, Sofía decidió regresar al café donde había comenzado todo. Aunque técnicamente era su día libre, sentía la necesidad de reconectar con el lugar que había sido su segunda casa durante tantos años. Entró por la puerta trasera y se encontró con María, su compañera de trabajo y amiga más cercana. María había trabajado en el café durante 15 años y conocía mejor que nadie las rutinas, frustraciones y pequeñas alegrías del lugar. Cuando Sofía le contó sobre la oportunidad que se le había presentado, la reacción de María fue inmediata y clara. «Sofía, he visto cómo hablas con los clientes extranjeros que vienen aquí. He visto cómo tus ojos se iluminan cuando puedes usar tus idiomas, cuando puedes realmente ayudar a alguien de una manera significativa. También he visto cómo te hundes un poco más cada mes, como si algo dentro de ti se estuviera apagando lentamente. Esta oportunidad no es casualidad, es la vida dándote una segunda oportunidad de ser quien realmente deberías ser». Esa tarde, Sofía caminó por el centro histórico, visitando lugares que asociaba con diferentes etapas de su vida. Pasó por la universidad donde había estudiado, recordando la emoción que sentía cada vez que dominaba una nueva estructura gramatical en francés o italiano. Se detuvo en la librería donde solía comprar libros en idiomas extranjeros, alimentando sueños de trabajar en embajadas o empresas internacionales. Finalmente, llegó al parque donde solía sentarse a estudiar durante sus años universitarios. Se instaló en la misma banca donde había pasado incontables horas conjugando verbos franceses y memorizando vocabulario italiano. Mientras observaba a estudiantes jóvenes que probablemente estaban viviendo los mismos sueños que ella había tenido una década atrás, Sofía sintió una claridad emocional que había estado buscando durante todo el fin de semana.
La decisión ya no se trataba solo de aceptar o rechazar un trabajo. Se trataba de elegir entre la seguridad de lo conocido y la posibilidad de una vida que realmente reflejara sus talentos y aspiraciones. Se trataba de decidir si tendría el valor de apostar por sí misma después de años de conformarse con menos de lo que sabía que podía lograr. Esa noche, Sofía llamó a Ricardo. Su voz era clara y decidida cuando le dijo: «Señor Mendoza, acepto su oferta. Estoy lista para este nuevo desafío». La alegría en la voz de Ricardo era evidente. Le explicó que comenzaría con un periodo de capacitación de 2 semanas, durante el cual aprendería los protocolos específicos de la empresa, conocería a su equipo y se prepararía para su primer assignment importante con el director de la Fundación Francesa. Después de colgar el teléfono, Sofía se dirigió a la habitación de su madre, quien estaba cosiendo bajo la luz de la lámpara. Doña Carmen levantó la vista y, sin necesidad de palabras, supo inmediatamente cuál había sido la decisión de su hija. La sonrisa que iluminó su rostro era una mezcla de orgullo maternal y profunda satisfacción. «Estoy orgullosa de ti, mija», le dijo simplemente. «Tu papá también lo estaría». El lunes por la mañana, Sofía se despertó con una sensación completamente diferente. Por primera vez en 8 años, no se dirigía al familiar ambiente del Café Luna, sino a las oficinas de experiencias globales en la colonia Polanco. Mientras se preparaba cuidadosamente, eligiendo su mejor ropa profesional, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado desde sus días universitarios. Las oficinas de Ricardo estaban ubicadas en un elegante edificio de cristal y acero. El 10º piso albergaba un espacio moderno y sofisticado, con vista panorámica de la ciudad y una decoración que reflejaba perfectamente la fusión entre el profesionalismo internacional y la calidez mexicana. Sofía fue recibida por Claudia Montero, la directora de Recursos Humanos, una mujer de unos 45 años que irradiaba eficiencia y amabilidad. Durante su primer día, Sofía fue introducida al equipo que se convertiría en su nueva familia profesional. Conoció a Patricia, especialista en turismo cultural, que sería su mentora durante las primeras semanas. A Fernando, coordinador de logística internacional, que manejaría todos los aspectos técnicos de los viajes. Y a Isabel, la directora de experiencias VIP, una mujer de gran experiencia que había trabajado en hoteles de lujo en Europa antes de unirse al equipo de Ricardo. Lo que más impresionó a Sofía fue descubrir que no era la única en el equipo con una historia de transformación personal. Patricia había sido profesora de Historia del Arte antes de especializarse en turismo cultural. Fernando había trabajado durante años en una línea aérea comercial antes de encontrar su vocación en el turismo personalizado. Isabel había comenzado como recepcionista de hotel y había escalado posiciones hasta convertirse en una experta reconocida en hospitalidad de lujo. La capacitación fue intensiva pero fascinante. Sofía aprendió sobre protocolos internacionales de hospitalidad, técnicas avanzadas de comunicación intercultural y los aspectos específicos del manejo de clientes VIP con expectativas muy altas. Cada día descubría nuevas facetas de una industria que combinaba su pasión por los idiomas con su talento natural para hacer sentir cómodas a las personas. Ricardo se involucró personalmente en su entrenamiento, dedicando tiempo cada día para evaluar su progreso y ofrecerle retroalimentación constructiva. Durante estas sesiones, Sofía comenzó a comprender la visión empresarial de Ricardo y su filosofía de que el verdadero lujo en el turismo no estaba en los objetos costosos, sino en las experiencias auténticas y las conexiones humanas genuinas. El turismo de verdadero nivel no se trata de impresionar a los clientes con ostentación, le explicó Ricardo durante una de sus sesiones de capacitación. Se trata de anticipar sus necesidades antes de que ellos mismos las reconozcan,
de crear momentos de conexión auténtica con la cultura local y de hacer que se sientan como invitados especiales en lugar de simples turistas. Durante la segunda semana de capacitación, Sofía tuvo su primera oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Un empresario italiano estaba visitando la ciudad para explorar posibles inversiones en el sector gastronómico mexicano. Sofía fue asignada para acompañarlo durante una tarde de degustación culinaria en mercados tradicionales y restaurantes selectos. La experiencia fue reveladora. Sofía descubrió que su capacidad para comunicarse fluidamente en italiano, combinada con su conocimiento profundo de la cultura culinaria mexicana, creaba un puente perfecto entre dos mundos. No solo traducía palabras, sino que interpretaba contextos culturales, explicaba matices históricos de los platillos y facilitaba conversaciones auténticas entre el cliente y los chefs y productores locales. El empresario italiano quedó tan impresionado que al final del día le dijo a Ricardo: «Esta joven no solo habla mi idioma, entiende mi mentalidad. Me ha ayudado a comprender aspectos de la cultura mexicana que nunca habría descubierto por mi cuenta». Es exactamente el tipo de profesional que necesitan las empresas que buscan expandirse internacionalmente. Ese comentario fue un momento de validación crucial para Sofía. Se dio cuenta de que sus años en el café no habían sido tiempo perdido, sino una preparación inconsciente para este nuevo rol. Había desarrollado una comprensión intuitiva de lo que las personas necesitan para sentirse cómodas y bienvenidas. Habilidades que ahora podía aplicar en un contexto completamente diferente, pero igualmente importante. Al final de su segunda semana, Ricardo le comunicó que el director de la Fundación Francesa había confirmado su llegada para la siguiente semana. Monsieur Philippe Dubois, el hermano menor de la señora Marguerite, era un educador respetado que dirigía una fundación dedicada a promover intercambios culturales entre Francia y países latinoamericanos. «Este será su verdadero debut profesional», le dijo Ricardo con una sonrisa de confianza. «Monsieur Dubois viene con la intención de establecer un programa de intercambio duradero, y usted será la persona clave para hacer que esta iniciativa sea exitosa. Su hermana ya le ha hablado de usted, así que llega con expectativas muy positivas». Esa noche, Sofía regresó a casa con una sensación de logro que no había experimentado en años. Cuando le contó a su madre sobre su primera experiencia exitosa con el cliente italiano, doña Carmen la escuchó con los ojos brillantes de orgullo. «Mija, puedo ver cómo has cambiado en estas 2 semanas», le dijo doña Carmen. «Caminas diferente, hablas con más confianza, tienes una luz en los ojos que hacía mucho tiempo que no veía. Esto es lo que siempre debiste estar haciendo». La llegada de Monsieur Philippe Dubois marcó un momento crucial en la nueva carrera de Sofía. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía con su actividad habitual cuando ella se dirigió a la zona de llegadas internacionales, llevando un elegante letrero con el nombre del distinguido visitante francés. Philippe Dubois era un hombre de 64 años, con cabello gris perfectamente peinado y una elegancia natural que hablaba de décadas dedicadas al mundo académico y cultural. Su parecido con su hermana Marguerite era evidente, pero mientras ella irradiaba la calidez de una abuela cariñosa, él proyectaba la autoridad serena de un intelectual acostumbrado a moverse en círculos internacionales importantes. Cuando Sofía se acercó y se presentó en francés impecable, Philippe mostró inmediatamente una expresión de reconocimiento y calidez. «Ainsi, vous êtes la jeune femme dont ma sœur n'arrête pas de parler», exclamó con una sonrisa genuina. Efectivamente, Marguerite no había dejado de hablar de la amable mesera que había convertido su primera experiencia en México en algo memorable. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel, Philippe y Sofía mantuvieron una conversación fluida que reveló la profundidad cultural de ambos. Philippe quedó impresionado no solo por el dominio del francés de Sofía,
sino por su comprensión sofisticada de las sutilezas culturales que facilitarían su trabajo en México. «Mi hermana me dijo que usted era especial», le comentó Philippe mientras observaban el paisaje urbano de la ciudad, «pero no me había preparado para encontrar a alguien con una comprensión tan profunda de las dinámicas culturales internacionales. Es exactamente lo que necesitamos para hacer realidad este proyecto de intercambio». La agenda de Philippe era ambiciosa. Durante los siguientes 5 días, visitaría 3 preparatorias en diferentes zonas de la ciudad, se reuniría con autoridades educativas locales y exploraría posibilidades de colaboración con universidades mexicanas. El objetivo era establecer un programa piloto que permitiera a estudiantes mexicanos estudiar un semestre en Francia, mientras que jóvenes franceses vivirían experiencias inmersivas en México. Sofía se convirtió en mucho más que una simple traductora. Durante la primera reunión en la Secretaría de Educación, demostró una habilidad excepcional para navegar las complejidades burocráticas mexicanas, mientras mantenía el protocolo formal que Philippe esperaba. No solo traducía las palabras, sino que interpretaba las intenciones detrás de las declaraciones oficiales y ayudaba a ambas partes a encontrar puntos de conexión genuinos. El segundo día, visitaron la Preparatoria Nacional, una institución pública con una rica tradición académica, pero recursos limitados. El contraste con las escuelas privadas francesas que Philippe conocía era evidente, pero Sofía logró que él viera más allá de las diferencias superficiales para apreciar la pasión educativa y el potencial de los estudiantes mexicanos. Durante un momento particularmente emotivo, Philippe conversó con un grupo de estudiantes que estaban aprendiendo francés. Cuando una joven estudiante le explicó que soñaba con estudiar literatura francesa, pero que sus circunstancias económicas familiares hacían que pareciera imposible, Philippe se dirigió a Sofía con una expresión conmovida. «Esta es exactamente la razón por la que existe nuestra fundación», le dijo en voz baja. «Queremos crear oportunidades para jóvenes talentosos que de otra manera nunca tendrían acceso a experiencias educativas internacionales». El tercer día trajo una sorpresa inesperada que cambiaría toda la dinámica del proyecto. Durante una visita a la preparatoria privada Instituto Cultural Franco-Mexicano, Philippe y Sofía se encontraron con una delegación especial que había llegado de París específicamente para evaluar el potencial del programa de intercambio. Entre los visitantes estaba Madame Claire Leclerc, directora de programas internacionales del Ministerio de Educación francés. Y para asombro total de Sofía, la señora Marguerite, quien había regresado a México como asesora cultural del proyecto. El reencuentro entre Sofía y Marguerite fue emotivo y revelador. La anciana francesa abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos, explicándole que su breve encuentro en el café había inspirado todo el proyecto. «Querida Sofía», le dijo Marguerite con voz temblorosa de emoción, «cuando regresé a París y le conté a Philippe sobre usted, sobre su amabilidad y su talento natural para conectar culturas, él inmediatamente entendió que habíamos encontrado a la persona perfecta para liderar este intercambio desde el lado mexicano». La revelación fue abrumadora para Sofía. Lo que había comenzado como un simple acto de amabilidad hacia una turista confundida se había convertido en la base de un proyecto educativo internacional con el potencial de impactar las vidas de cientos de jóvenes estudiantes. Madame Leclerc, una mujer pragmática con décadas de experiencia en cooperación educativa internacional, sometió a Sofía a una evaluación informal pero rigurosa. Durante el almuerzo, la interrogó sobre su comprensión de los sistemas educativos de ambos países, su visión para el programa de intercambio y su capacidad para manejar las inevitables complicaciones logísticas y culturales que surgirían.
Sofía respondió con una seguridad que la sorprendió a ella misma. Sus años observando y ayudando a personas de diferentes culturas en el café, combinados con su educación formal y su experiencia reciente en turismo VIP, le habían dado una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades de los intercambios culturales. El éxito de un programa como este, explicó Sofía durante la conversación, no depende solo de la excelencia académica, sino de la capacidad de crear puentes emocionales y culturales que permitan a los estudiantes no solo aprender sobre otra cultura, sino sentirse genuinamente bienvenidos y valorados en ella. Al final del día, Philippe le comunicó a Sofía una propuesta que superaba todas sus expectativas. La Fundación Francesa quería ofrecerle la posición de coordinadora internacional del programa de intercambio cultural franco-mexicano. El cargo incluía la responsabilidad de seleccionar y preparar a los estudiantes participantes, coordinar con las instituciones educativas de ambos países y supervisar la experiencia cultural de todos los participantes. Esa noche, mientras Sofía procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo en su vida, se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión que definiría no solo su carrera profesional, sino su identidad personal. En menos de un mes, había pasado de ser una mesera con sueños dormidos a convertirse en una pieza clave de un proyecto educativo internacional. La propuesta formal llegó una semana después a través de un documento oficial de la Fundación Dubois para la Cooperación Educativa Internacional. Sofía sostenía entre sus manos un contrato que representaba no solo un trabajo, sino una completa transformación de su identidad profesional y personal. El cargo de coordinadora internacional implicaba responsabilidades que habrían intimidado a Sofía apenas un mes atrás, pero que ahora la emocionaban profundamente. Tendría la responsabilidad de establecer los criterios de selección para estudiantes de ambos países, desarrollar programas de preparación cultural, coordinar con familias anfitrionas y supervisar la adaptación académica y emocional de cada participante. Lo más significativo era que el puesto requería que Sofía viviera 6 meses del año en París, trabajando directamente desde las oficinas de la Fundación, y 6 meses en México, coordinando las actividades locales del programa. Era una oportunidad que combinaba perfectamente sus talentos lingüísticos con su comprensión intuitiva de las dinámicas culturales. Ricardo, quien había sido informado sobre la oferta, la felicitó calurosamente, pero también le expresó una propuesta complementaria que la sorprendió. Sofía, lo que ha logrado en estas semanas ha sido extraordinario. La Fundación Francesa quiere contratarla, pero yo quiero ofrecerle algo adicional. Experiencias Globales podría servir como el brazo operativo mexicano de este programa, y usted podría mantener una posición consultiva con nosotros mientras desarrolla su carrera internacional. La propuesta de Ricardo significaba que Sofía no tendría que elegir entre su nueva familia profesional en México y la oportunidad internacional en Francia. Podría mantener vínculos con ambos mundos, creando una carrera híbrida que reflejara perfectamente sus talentos y ambiciones. Durante los días siguientes, Sofía se sumergió en la planificación detallada del programa. Trabajó estrechamente con Philippe y Marguerite para definir los criterios académicos y personales que buscarían en los estudiantes candidatos. Decidieron que el programa priorizaría no solo la excelencia académica, sino también la capacidad de adaptación cultural, la madurez emocional y el potencial para convertirse en embajadores culturales de sus países respectivos. El proceso de selección sería riguroso pero justo. Los estudiantes mexicanos candidatos serían evaluados en su dominio del francés, su rendimiento académico, su estabilidad emocional y su capacidad para representar positivamente a México en un entorno internacional.
Los criterios para estudiantes franceses serían similares, enfocándose en su apertura hacia nuevas culturas y su capacidad para adaptarse a un entorno muy diferente al europeo. Sofía propuso un componente innovador que fue recibido con entusiasmo por todos los involucrados. Un programa de preparación cultural intensivo que prepararía a los estudiantes no solo académicamente, sino emocionalmente, para la experiencia de inmersión cultural. Este programa incluiría talleres sobre shock cultural, sesiones de adaptación social y mentoría con estudiantes que hubieran participado en intercambios previos. La primera prueba real del programa llegó cuando se anunció oficialmente la convocatoria para estudiantes mexicanos. La respuesta fue abrumadora. Más de 200 jóvenes de todo el país aplicaron para las 20 plazas disponibles en el programa piloto. Sofía coordinó un proceso de selección que se extendió durante 3 semanas. Revisó expedientes académicos, condujo entrevistas en francés, evaluó ensayos personales y coordinó con maestros y consejeros estudiantiles. Cada candidato representaba una historia personal de aspiraciones, sueños y determinación que resonaba profundamente con su propia experiencia de transformación. Durante las entrevistas, Sofía se encontró particularmente conmovida por una candidata llamada Ana Lucía, una estudiante de 17 años de una preparatoria pública en Oaxaca. Ana Lucía había aprendido francés de manera autodidacta usando libros de la biblioteca local y videos de internet. Su dominio del idioma era impresionante, pero lo que más impactó a Sofía fue su determinación inquebrantable y su comprensión madura de lo que significaría representar a México en Francia. «Señorita Sofía», le dijo Ana Lucía durante su entrevista, «sé que vengo de un contexto muy diferente al de otros candidatos, pero creo que eso es exactamente lo que puede hacer que mi experiencia en Francia sea especial. Quiero mostrarles que México no es solo las imágenes que ven en las películas, sino un país lleno de jóvenes inteligentes y ambiciosos que tienen mucho que aportar al mundo». Historias como la de Ana Lucía recordaron a Sofía por qué había aceptado esta responsabilidad. No se trataba solo de un trabajo prestigioso o una carrera internacional exitosa. Se trataba de crear oportunidades para jóvenes que, como ella misma había experimentado, tenían talento y ambiciones que solo necesitaban la oportunidad correcta para florecer. El proceso de selección culminó con la ceremonia de anuncio de los estudiantes seleccionados, celebrada en las oficinas de la Secretaría de Educación, con la presencia de funcionarios mexicanos y franceses. Sofía experimentó una emoción profunda cuando vio las caras de los 20 jóvenes seleccionados, sabiendo que estaba siendo testigo del momento en que sus vidas cambiarían para siempre. Esa noche, mientras celebraba con su madre el éxito del proceso de selección, doña Carmen le hizo una observación que resonó profundamente en el corazón de Sofía. «Mija, comenzaste ayudando a una señora francesa a entender un menú, y ahora estás ayudando a 20 jóvenes mexicanos a entender el mundo. Eso no es casualidad, es destino». 2 meses después, Sofía se encontraba en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, acompañando al primer grupo de estudiantes mexicanos que participarían en el programa de intercambio. El vuelo había sido una experiencia transformadora tanto para ella como para los jóvenes a su cargo, quienes oscilaban entre la emoción pura y los nervios comprensibles de aventurarse en un territorio completamente desconocido. Durante las 8 horas de vuelo, Sofía había observado a sus estudiantes con una mezcla de orgullo maternal y responsabilidad profesional. Ana Lucía, la joven de Oaxaca, había pasado la mayor parte del tiempo practicando presentaciones en francés que había preparado para sus futuros compañeros de clase. Miguel, un estudiante de ingeniería de Monterrey, estudiaba mapas de París con la meticulosidad de un explorador preparándose para una expedición importante.
La llegada a París fue un momento de magia pura. Sofía recordó vívidamente la primera vez que había soñado con visitar la ciudad de la luz durante sus años universitarios, cuando esos sueños parecían imposiblemente lejanos. Ahora estaba allí, no como turista, sino como una profesional respetada, liderando un programa educativo internacional. Las oficinas de la Fundación Dubois estaban ubicadas en un elegante edificio del 7º arrondissement, con vista a los jardines del Museo Rodin. Philippe recibió personalmente al grupo mexicano y su discurso de bienvenida fue tanto inspirador como conmovedor. Les habló sobre la importancia histórica de los intercambios culturales, sobre cómo estos programas habían cambiado vidas durante generaciones y sobre las expectativas que tenía para esta nueva generación de embajadores culturales. Los primeros días en París fueron intensos pero emocionantes. Sofía coordinó sesiones de orientación cultural, acompañó a los estudiantes a sus reuniones con las familias anfitrionas y supervisó su integración inicial en el sistema educativo francés. Cada día traía nuevos desafíos que requerían tanto su experiencia profesional como su sensibilidad humana. Una situación particularmente delicada surgió cuando Carlos, un estudiante de 18 años de la Ciudad de México, experimentó una crisis emocional severa durante su segunda semana. La diferencia cultural, la barrera idiomática en situaciones cotidianas y la distancia de su familia lo habían abrumado hasta el punto donde consideraba seriamente regresar a México. Sofía pasó una noche entera conversando con Carlos, compartiendo sus propias experiencias de adaptación y ayudándolo a procesar sus emociones. Le explicó que lo que estaba sintiendo era completamente normal, que incluso los viajeros más experimentados enfrentaban momentos de duda y nostalgia. Lo más importante fue que le ayudó a reframe su experiencia, presentándola no como una prueba que podía fallar, sino como una aventura de crecimiento personal que él mismo había elegido vivir. Carlos le dijo durante esa conversación nocturna en un café parisino: hace unos meses yo también estaba asustada de dejar mi zona de confort, pero me di cuenta de que el crecimiento real solo ocurre cuando nos atrevemos a ser vulnerables, cuando aceptamos que no lo sabemos todo y que está bien pedir ayuda. La intervención de Sofía fue exitosa. Carlos no solo decidió quedarse, sino que se convirtió en uno de los estudiantes más adaptativos del grupo, desarrollando amistades profundas con compañeros franceses y sobresaliendo académicamente en sus cursos de ingeniería. Mientras los estudiantes se establecían en sus rutinas, Sofía comenzó a trabajar en el desarrollo de la infraestructura permanente del programa. Colaboró con educadores franceses para refinar los criterios de selección, estableció protocolos de comunicación con las familias mexicanas y creó sistemas de seguimiento académico y emocional para los participantes. Su trabajo llamó la atención de otros programas de intercambio internacional. Durante una conferencia sobre educación global organizada por la UNESCO en París, Sofía fue invitada a presentar el modelo franco-mexicano como un caso de estudio exitoso. Su presentación, titulada Construyendo puentes culturales, más allá del intercambio académico, fue recibida con entusiasmo por educadores de todo el mundo. La presentación de Sofía se enfocó en la importancia de la preparación emocional y cultural, no solo académica, para el éxito de los programas de intercambio. Argumentó que los estudiantes necesitaban herramientas no solo para sobresalir académicamente en un entorno extranjero, sino para navegar las complejidades emocionales de la adaptación cultural y convertirse en embajadores efectivos de sus países de origen. Un momento particularmente significativo llegó cuando Marguerite, quien había asistido a la conferencia, se acercó a Sofía después de su presentación. «Querida Sofía», le dijo con lágrimas en los ojos, «cuando te conocí en ese pequeño café, vi bondad en tu corazón.
pero nunca imaginé que esa bondad se convertiría en algo tan poderoso, algo que cambiaría las vidas de tantos jóvenes. Esa noche, mientras caminaba por las orillas del Sena, reflexionando sobre el camino que había recorrido, Sofía sintió una profunda gratitud por la serie de coincidencias y decisiones que la habían llevado hasta ese momento. Desde la señora francesa confundida en el café hasta la conferencia internacional en París, cada paso había sido una construcción hacia algo más grande que ella misma. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana Lucía, quien le enviaba una foto desde su escuela francesa con sus nuevos amigos. El mensaje decía: «Señorita Sofía, gracias por creer en nosotros. Estamos haciendo que México se sienta orgulloso». 6 meses después de la implementación del programa piloto, los resultados superaron todas las expectativas. Los 20 estudiantes mexicanos no solo habían sobresalido académicamente en sus instituciones francesas, sino que se habían convertido en embajadores culturales excepcionales, participando en eventos comunitarios, presentaciones culturales y proyectos de investigación colaborativa entre instituciones de ambos países. El éxito del programa llamó la atención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que invitó a Sofía a presentar el modelo franco-mexicano en su sede de París como un ejemplo de mejores prácticas en cooperación educativa internacional. La invitación representaba el reconocimiento más prestigioso que podía recibir un programa de intercambio cultural. Preparándose para esta presentación crucial, Sofía trabajó durante semanas recopilando datos, testimonios de estudiantes y análisis de impacto del programa. Los números eran impresionantes. El 95% de los estudiantes mexicanos habían mantenido promedios superiores a 8.5 en sus cursos franceses. El 100% había completado exitosamente el programa. Y lo más significativo, el 85% había decidido continuar sus estudios superiores en programas con componentes internacionales. Sin embargo, los datos cuantitativos solo contaban parte de la historia. Los testimonios de los estudiantes revelaban transformaciones personales profundas que iban mucho más allá del rendimiento académico. Carlos, el joven que había considerado regresar a México durante su segunda semana, ahora lideraba un proyecto de investigación sobre energías renovables en colaboración con estudiantes franceses y mexicanos. Ana Lucía había fundado un club de intercambio cultural en su escuela francesa y estaba aplicando para programas de maestría en relaciones internacionales. El día de la presentación en la OCDE, Sofía se encontró frente a una audiencia de más de 200 delegados educativos de 50 países. Entre los asistentes estaban ministros de educación, directores de universidades prestigiosas y coordinadores de programas de intercambio de todo el mundo. Su presentación, titulada El modelo integral de intercambio cultural, más allá de la excelencia académica, se centró en 3 pilares fundamentales que habían hecho exitoso el programa franco-mexicano: preparación cultural intensiva, apoyo emocional continuo y seguimiento integral del impacto. El verdadero éxito de un programa de intercambio, explicó Sofía ante la audiencia internacional, no se mide solo en calificaciones o certificados obtenidos. Se mide en la capacidad de los participantes para convertirse en ciudadanos globales que comprenden profundamente tanto su propia cultura como las culturas extranjeras y que pueden servir como puentes de entendimiento en un mundo cada vez más interconectado. La respuesta fue entusiasta e inmediata. Durante la sesión de preguntas y respuestas, delegados de países tan diversos como Japón, Brasil, Sudáfrica y Canadá expresaron interés en adaptar el modelo franco-mexicano a sus propios contextos culturales y educativos. Dr. Elena Marchetti, directora de programas educativos de la OCDE, se acercó a Sofía después de la presentación con una propuesta que cambiaría nuevamente el curso de su carrera.
Señorita Hernández, la OCDE está desarrollando una nueva iniciativa global para promover mejores prácticas en intercambio educativo internacional. Nos gustaría ofrecerle la posición de coordinadora global de programas de intercambio cultural. Sería responsable de asesorar a países miembros en el desarrollo de programas similares al suyo. La oferta era extraordinaria, pero también abrumadora. Implicaría trabajar desde la sede de la OCDE en París, viajar regularmente a países miembros para implementar programas similares y convertirse en una de las voces principales mundiales en cooperación educativa internacional. Era una oportunidad que la consolidaría como una experta reconocida globalmente en su campo. Esa noche, mientras caminaba por los Campos Elíseos procesando la magnitud de la oferta, Sofía recibió una llamada de su madre desde México. Doña Carmen había seguido cada paso del viaje de su hija y aunque estaba inmensamente orgullosa de sus logros, también extrañaba profundamente su presencia. «Mija», le dijo doña Carmen con voz emocionada, «he visto las noticias sobre tu presentación. Todo México está hablando de la joven que comenzó sirviendo café y ahora está cambiando la educación internacional. Pero más que orgullosa de tus éxitos, estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido». La conversación con su madre le recordó a Sofía algo fundamental. Por más exitosa que fuera su carrera internacional, nunca había perdido de vista los valores familiares y culturales que habían moldeado su carácter. Su éxito no la había cambiado esencialmente, había revelado quién siempre había sido destinada a ser. Al día siguiente, Sofía tuvo una reunión con Philippe Dubois para discutir la oferta de la OCDE. Philippe, quien se había convertido en algo así como un mentor paterno, le ofreció una perspectiva sabia y equilibrada. «Sofía», le dijo Philippe durante su conversación en el jardín de la fundación, «en los últimos meses has demostrado algo extraordinario, que el talento verdadero no está limitado por las circunstancias de origen, sino que puede florecer cuando encuentra las oportunidades correctas. Tu historia personal da credibilidad y autenticidad a tu trabajo profesional de una manera que ninguna educación formal podría proporcionar». Esa tarde, Sofía tomó una decisión que reflejaba tanto su ambición profesional como su compromiso personal. Aceptaría la posición con la OCDE, pero con una condición: mantendría su papel como coordinadora del programa franco-mexicano y pasaría al menos 4 meses al año trabajando desde México, asegurándose de que nunca perdiera contacto con sus raíces culturales y su compromiso con los estudiantes mexicanos. La decisión representaba el equilibrio perfecto entre el crecimiento profesional internacional y la responsabilidad personal hacia su comunidad de origen. Sofía había aprendido que el verdadero éxito no requería elegir entre aspiraciones globales y valores locales. Requería encontrar maneras creativas de honrar ambos. Un año después, en una mañana soleada de octubre, Sofía regresó al Café Luna, donde todo había comenzado, ya no como empleada, sino como invitada especial, en una ceremonia que celebraba el primer aniversario del programa de intercambio franco-mexicano. El café había sido elegido como el lugar simbólico para el evento, porque representaba el momento exacto donde un simple acto de bondad había desencadenado una transformación que había impactado vidas en 2 continentes. La ceremonia reunió a personas que habían sido fundamentales en su viaje. Ricardo, quien ahora dirigía la oficina mexicana de varios programas internacionales de intercambio. Philippe y Marguerite, que habían viajado desde Francia específicamente para el evento. Los primeros 20 estudiantes que habían participado en el programa, ahora convertidos en mentores para las nuevas generaciones. Y por supuesto, doña Carmen, quien observaba a su hija con un orgullo que irradiaba desde cada poro de su ser. Durante su discurso, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde servir café hasta coordinar programas educativos para la OCDE.
Hace exactamente 18 meses, comenzó mientras observaba las caras familiares en el pequeño café. Yo estaba detrás de ese mostrador, preguntándome si mi vida siempre sería una repetición del día anterior. Lo que no sabía era que el universo estaba preparando una lección sobre cómo los momentos más ordinarios pueden convertirse en los puntos de inflexión más extraordinarios de nuestras vidas. El evento también marcó el lanzamiento de la segunda fase del programa, que ahora incluía intercambios con 5 países adicionales: Italia, Alemania, Brasil, Japón y Canadá. Más de 100 estudiantes mexicanos tendrían la oportunidad de estudiar en el extranjero durante el próximo año, mientras que un número similar de estudiantes internacionales experimentarían la riqueza cultural de México. Ana Lucía, quien ahora estudiaba Relaciones Internacionales en la Sorbona, pero había regresado para el evento, se acercó a Sofía durante la recepción. «Señorita Sofía», le dijo con la madurez que solo dan las experiencias transformadoras, «cuando apliqué para el programa, pensé que solo estaba buscando una educación mejor. No sabía que estaba aplicando para una nueva vida, una nueva forma de ver el mundo y mi lugar en él». Historias similares se repetían a lo largo de la tarde. Miguel, el estudiante de ingeniería de Monterrey, había establecido una empresa de tecnología verde con compañeros franceses que había conocido durante su intercambio. Lucía, una joven de Guadalajara, estaba coordinando un programa de arte intercultural que conectaba a artistas jóvenes mexicanos con galerías europeas. Pero el momento más emotivo del día llegó cuando María, la compañera de Sofía del café, se acercó para hablar con ella. María seguía trabajando en el Café Luna, pero ahora era la gerente y había implementado un programa de capacitación en idiomas para empleados, inspirada por la historia de Sofía. «Sofía», le dijo María con lágrimas en los ojos, «tu historia me enseñó que nunca es demasiado tarde para apostar por nuestros sueños. He comenzado a estudiar inglés por las noches y el próximo año voy a aplicar para un programa de administración hotelera. Si tú pudiste transformar tu vida, yo también puedo transformar la mía». Al final del día, cuando todos los invitados se habían marchado y el café había recuperado su tranquilidad habitual, Sofía se sentó en la misma mesa donde Ricardo había escuchado su conversación con Marguerite. Reflexionó sobre cómo cada decisión, cada encuentro aparentemente casual, cada momento de bondad había construido una cadena de eventos que había cambiado no solo su vida, sino las vidas de cientos de jóvenes en múltiples países. Su teléfono vibró con un mensaje de la oficina de la OCDE en París. Era Dr. Marchetti, informándole que 3 países adicionales habían solicitado formalmente la implementación del modelo de intercambio que Sofía había desarrollado. El impacto de su trabajo continuaba expandiéndose, creando ondas de oportunidad que alcanzarían a miles de estudiantes en los años venideros. Esa noche, durante la cena familiar en su apartamento, doña Carmen le hizo una observación que encapsuló perfectamente la esencia de todo lo que había sucedido. «Mija, siempre creí que el destino nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, pero ahora entiendo que también requiere que seamos lo suficientemente valientes para reconocer esos momentos y actuar sobre ellos». Sofía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que había sido testigo de su transformación. Desde mesera a coordinadora internacional, desde sueños aplazados a impacto global, desde un simple acto de amabilidad hacia una extranjera, hasta la creación de puentes culturales que conectarían a jóvenes de todo el mundo. Su historia era un testimonio poderoso de que las oportunidades extraordinarias a menudo llegan disfrazadas como momentos ordinarios y que el verdadero éxito no se mide solo en logros personales, sino en la capacidad de crear oportunidades para otros.
El círculo que había comenzado con una señora francesa confundida en un café mexicano ahora se extendía alrededor del mundo, conectando culturas, transformando vidas y demostrando que la bondad genuina tiene el poder de cambiar el mundo una persona a la vez. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Sofía guardó en su escritorio la servilleta original, donde Ricardo había escrito la nota que cambió su vida. No era solo un recuerdo del pasado, sino un recordatorio constante de que el futuro siempre está lleno de posibilidades extraordinarias para aquellos que tienen el valor de perseguir sus sueños y la sabiduría de reconocer que el verdadero éxito se construye ayudando a otros a alcanzar los suyos. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.